Janis Joplin fue mucho más que una cantante de rock. Su voz áspera y desgarrada se convirtió en el eco de una generación que buscaba libertad y rompía con las reglas establecidas. Su vida fue una mezcla de gloria y tormento, marcada por una pasión desbordante por la música y por una lucha constante contra sus propios demonios. Hoy exploraremos la historia de la reina del blues rock, la mujer que transformó su dolor en arte, Janis Joplin. Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943, en la pequeña ciudad de Port Arthur, Texas, un lugar marcado por la tradición conservadora del sur estadounidense. Era la mayor de 3 hermanos, hija de Dorothy East, ama de casa, y Seth Joplin, ingeniero en una refinería de petróleo. Desde muy pequeña, Janis mostró una personalidad distinta a la de los niños de su entorno. Mientras en Port Arthur predominaba una cultura de conformismo y religiosidad, ella tenía una energía libre y rebelde que no encajaba del todo en la rigidez de esa sociedad. Su madre la describía como una niña inquieta, con un carácter fuerte y un temperamento sensible, que podía pasar de la risa a la melancolía con facilidad. En su niñez, Janis desarrolló un gran amor por el arte y la lectura. Le gustaba dibujar y pintar, lo que la hacía sentirse diferente a los demás niños, que se inclinaban más por actividades tradicionales. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió cuando descubrió la música. En su adolescencia temprana comenzó a escuchar a cantantes de blues y jazz, artistas que le mostraron un mundo emocional intenso y auténtico. Aquellas voces se convirtieron en un espejo donde Janis podía reconocerse. A nivel escolar, su infancia no fue sencilla. Desde pequeña sufrió burlas y exclusión. Era criticada por su físico, su sobrepeso, el acné que padecía, y su manera poco convencional de vestir. Esta experiencia la marcó profundamente, alimentando una herida emocional que más adelante intentaría llenar a través de la música y la búsqueda desesperada de aceptación. Para sobrevivir a ese rechazo, Janis construyó 2 defensas. Por un lado, la rebeldía, la actitud de no necesitar a nadie, de reírse más fuerte que los demás. Por el otro, la música, ese refugio íntimo donde podía transformar el dolor en expresión. Descubrió a Bessie Smith, a Odetta, a Lead Belly. Escuchaba esas voces y sentía que alguien por fin hablaba su mismo lenguaje, el lenguaje del dolor convertido en poder. En casa, aunque sus padres la querían, no siempre comprendían del todo su sensibilidad ni sus ansias de libertad. Seth, su padre, sin embargo, compartía con ella conversaciones profundas sobre libros y filosofía, lo que estimuló en Janis la necesidad de pensar más allá de lo que la sociedad de su tiempo esperaba de una mujer. A los 14 años, Janis comenzó a cantar en el coro de la iglesia y en pequeños grupos escolares. Pronto se dio cuenta de que su voz no era común. Tenía una fuerza áspera, visceral, que no encajaba con los coros tradicionales, pero sí con el blues que tanto amaba. Esa diferencia que en un principio la aislaba, empezó a convertirse en su sello personal. En esa infancia y adolescencia temprana, Janis empezó a forjar el espíritu que la definiría, una mezcla de vulnerabilidad y rebeldía, de dolor y fuerza, que más adelante encontraría en la música su manera de expresarse y sobrevivir. Janis aprendió algo crucial. Si no era aceptada por lo que era, podía hacerse escuchar a través de su voz, una voz que no era suave ni complaciente, sino desgarrada, cruda, honesta. Y esa voz se volvería su marca, su manera de existir en un mundo que tantas veces la había rechazado. Al llegar a la adolescencia, la relación con su entorno empeoró. No se sentía parte de su familia. No encajaba en la religión ni en las expectativas de las chicas de su edad. Comenzó a vestirse de forma excéntrica, a leer a los poetas beat, a identificarse con quienes vivían al margen. En Port Arthur, eso era suficiente para convertirse en paria. Pero para Janis era la única forma de ser fiel a sí misma. Ese sentimiento de no pertenecer la acompañó siempre. Y como ocurre en muchas personalidades artísticas, se convirtió en motor creativo. El dolor de ser excluida fue la fuente de su autenticidad, la raíz de su capacidad para cantar con una fuerza emocional que nadie podía ignorar. A inicios de los años 60, Janis descubrió en la música un refugio. Cantaba blues con una fuerza que parecía surgir de cada cicatriz emocional. Sin embargo, Texas se le quedaba pequeño, demasiado asfixiante,
demasiado hostil para su espíritu rebelde. Fue entonces cuando oyó hablar de San Francisco. Esa ciudad bullía con artistas, poetas, músicos y soñadores. Allí se respiraba un aire distinto, bohemio, creativo, desbordante de contracultura. Era justo lo contrario de lo que había vivido en su infancia. En lugar de juicios, había experimentación. En lugar de silencio, había música. En 1963, con apenas 20 años, tomó la decisión de dejar atrás Port Arthur y mudarse a San Francisco. No fue una huida cualquiera. Fue un grito de independencia, un acto de valentía. San Francisco la recibió con sus calles pintadas de colores, con cafés llenos de poesía y con guitarras que no dejaban de sonar en cada esquina. Allí encontró un espejo donde podía reconocerse sin vergüenza. Allí dejó de ser la chica rara para convertirse en una voz potente, un alma libre que buscaba su lugar en el mundo. En esa ciudad comenzó a tejer la leyenda. San Francisco no solo le dio un escenario, también le dio la certeza de que podía ser ella misma, con todas sus sombras y su luz desbordada. Ahí encontró un nuevo escenario, la contracultura. Allí no era una rara, sino una más entre los inconformes, los que soñaban con cambiar el mundo. Era una joven con una voz descomunal pero sin un rumbo claro. Cantaba en pequeños bares, en reuniones de amigos, en fiestas donde la música se mezclaba con la euforia de una generación que quería cambiar el mundo. Sin embargo, su carrera parecía difusa, llena de dudas, hasta que apareció la oportunidad que lo cambiaría todo. En 1966, Chet Helms, un viejo amigo de Texas que también se había mudado a San Francisco, le habló de un grupo local llamado Big Brother and the Holding Company. Era una banda de rock psicodélico, con guitarras distorsionadas y una energía que reflejaba perfectamente el espíritu de Haight-Ashbury. El grupo necesitaba una cantante que pudiera darle fuerza y personalidad a su música, y Helms pensó de inmediato en Janis. La primera vez que Janis ensayó con ellos, todo cambió. Apenas abrió la boca, el aire se electrizó. Su voz, áspera y desgarradora, se mezcló con las guitarras como si siempre hubiera estado allí. No era la típica voz femenina de la época. Era un rugido, un grito de dolor y libertad que atravesaba el ruido psicodélico y lo elevaba a otra dimensión. Los integrantes de la banda supieron enseguida que habían encontrado a alguien único. Con Big Brother, Janis encontró un hogar musical. Por fin, no tenía que ocultar su intensidad. Al contrario, la banda la impulsaba a desatarla. En poco tiempo se convirtieron en parte esencial de la escena de San Francisco, tocando en el Avalon Ballroom y el Fillmore, donde el público quedaba hipnotizado al escuchar a esa joven que parecía dejar su alma entera en cada canción. Así fue como Janis Joplin pasó de ser una muchacha perdida, con sueños y heridas a cuestas, a convertirse en la voz más poderosa de una generación. Su entrada a Big Brother and the Holding Company en 1966 fue un punto de inflexión. La banda le ofreció un lugar, un grupo al que pertenecer, una familia artística. Pero en el fondo, Janis no dejaba de sentir que debía demostrar, una y otra vez, que merecía estar ahí. En 1967, en el Festival de Monterey, ocurrió el momento que definiría su carrera. Subió al escenario y cantó Ball and Chain. No solo interpretó la canción, la vivió, la desangró. Su voz sonaba como un grito de libertad y al mismo tiempo como un lamento. El público quedó hipnotizado. Los críticos hablaron de ella como una revelación. Fue su consagración. Sin embargo, detrás de ese triunfo, Janis seguía lidiando con las mismas preguntas de siempre. ¿Soy suficiente? ¿Me aman de verdad o solo aman mi voz? Aquí aparece una de las claves de su psicología. Janis experimentaba el amor a través del escenario. Cuando cantaba, sentía que el público la abrazaba, que por un instante ya no estaba sola. Pero al terminar el show, el vacío regresaba. El silencio después de los aplausos era insoportable, y entonces el alcohol y la heroína se convirtieron en su refugio. No eran solo excesos típicos de los 60, eran un intento desesperado de llenar ese hueco que la acompañaba desde la adolescencia. En lo afectivo, su vida fue un reflejo de esa herida. Anhelaba amor, pero temía el abandono. Buscaba intimidad, pero se protegía con un disfraz de dureza y desenfado. Se enamoró varias veces, pero sus relaciones eran inestables, atravesadas por la misma inseguridad que la perseguía en su carrera.
En su interior seguía siendo la chica de Port Arthur que pedía a gritos ser querida, pero que no sabía cómo sostener ese amor cuando llegaba. Después de alcanzar la fama con Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin empezó a sentir que la banda ya no podía contener todo lo que ella tenía dentro. El grupo la había catapultado al estrellato. Pero, al mismo tiempo, esa misma voz arrolladora empezaba a chocar con los límites musicales de la banda. Big Brother era ruidoso, crudo, psicodélico. Janis sentía que, aunque la energía del grupo era poderosa, su voz merecía un espacio donde pudiera brillar más limpia, más precisa, con músicos capaces de seguir la intensidad de cada matiz. Comenzó a percibir que la gente iba a los conciertos a escucharla a ella, y no tanto a la banda. Esa diferencia empezó a pesarle. En su interior se mezclaban el agradecimiento y la insatisfacción. Amaba a sus compañeros, pero también sentía que si quería crecer artísticamente, tenía que dar un paso doloroso: separarse. Fue en 1968, después de una última gira con Big Brother, cuando tomó la decisión. El movimiento fue arriesgado: dejar la seguridad de un grupo que ya tenía nombre, para lanzarse sola, con su voz como único sostén. Así nació su primera formación como solista, Cosmic Blues Band. Con ellos grabó I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, y mostró otra faceta, más orientada al soul y al rhythm and blues. No todos entendieron su decisión, pero Janis sentía que por primera vez estaba explorando lo que realmente quería cantar. Decidir ser solista fue un acto de coraje. Fue su manera de decir: mi voz no pertenece a un grupo, mi voz es mi vida entera. Ese paso marcó el inicio de la etapa más intensa, pero también más solitaria, de su carrera. Quería probarse a sí misma que podía brillar sola, que no necesitaba la aprobación constante de nadie. Su disco, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, reflejó esa transición, pero fue con Pearl, en 1970, cuando alcanzó su madurez. Allí encontramos a una Janis más serena, más consciente de lo que quería decir. Canciones como Me and Bobby McGee o Mercedes-Benz mostraban no solo a la intérprete salvaje, sino también a la mujer que, entre líneas, confesaba su vulnerabilidad. La vida amorosa de Janis Joplin estuvo marcada por la misma intensidad y vulnerabilidad que definieron su música. Desde muy joven, el rechazo de los demás dejó cicatrices profundas. En la universidad, fue públicamente humillada cuando la nombraron el hombre más feo del campus. Ese episodio, sumado a años de burlas en Port Arthur, sembró en ella la convicción dolorosa de que nunca sería suficientemente amada por quien realmente deseaba. Cuando se trasladó a San Francisco, encontró un mundo distinto, lleno de artistas, músicos y espíritus libres. Allí pudo explorar su sexualidad sin miedo, viviendo relaciones tanto con hombres como con mujeres. La mayoría de esos vínculos eran fugaces, marcados por la intensidad del momento y la fragilidad de quienes, como ella, buscaban respuestas en la contracultura. Uno de esos vínculos fue con Peggy Caserta, dueña de una boutique cónica del barrio. Vivieron un vínculo intenso, apasionado, pero también marcado por excesos. Janis se enamoraba con rapidez, se entregaba por completo, pero casi siempre terminaba herida. Uno de los romances que más la marcó fue con Peter DeBlanc, con quien soñó casarse, al punto de escribir cartas llenas de ilusión. Sin embargo, él desapareció de su vida de manera abrupta, reabriendo la herida del abandono que tanto temía. También vivió relaciones con músicos como Country Joe McDonald y, más adelante, con Seth Morgan, un escritor que se convirtió en uno de sus últimos amores. Pero ninguno de esos lazos le dio la estabilidad y la ternura que ansiaba en silencio. Lo más revelador es cómo transformó esas carencias afectivas en su arte. Su voz no era solamente poderosa, era la traducción de su vida interior. Cada grito en el escenario era un desahogo de sus heridas. Cada interpretación era un intento desesperado de ser escuchada y reconocida, no solo como artista, sino como mujer que buscaba amor. El público la adoraba, pero en lo íntimo, la soledad seguía siendo su sombra constante. Janis lo expresó con una frase que resume la paradoja de toda su existencia. En el escenario hago el amor con 25,000 personas,
y después me voy sola a casa. Esa confesión desnuda la verdad de su vida. El amor fue siempre un anhelo, una búsqueda constante, y también el motor de la pasión con la que dejó su huella en la historia del rock. En 1970 parecía que estaba en un punto de mayor equilibrio. Muchos amigos cuentan que en ese periodo estaba más feliz, más enfocada, pero la adicción era un enemigo silencioso. Más tarde, en San Francisco, el consumo de drogas se volvió parte del ambiente musical y social en el que vivía. La heroína apareció como un escape más fuerte, un alivio momentáneo para el dolor interno y la soledad que nunca lograba vencer. Su relación con las adicciones estaba ligada a la intensidad con la que vivía todo. Amaba con exceso, cantaba con exceso, bebía y se drogaba con exceso. No había término medio, porque en el fondo buscaba sentirlo todo o no sentir nada. El escenario la hacía sentir invencible, pero cuando las luces se apagaban, regresaba la soledad. Y fue en esos momentos donde el alcohol y la heroína se convirtieron en compañía. Trágicamente, esa compañía terminó por destruirla. El 4 de octubre de 1970, en un hotel de Los Ángeles, una sobredosis de heroína acabó con su vida a los 27 años. Se unió así al tristemente célebre Club de los 27, junto a Hendrix, Morrison y más tarde Kurt Cobain y Amy Winehouse. Su muerte fue un golpe devastador, pero también consolidó su mito, porque Janis no dejó solo canciones, dejó una forma de cantar con el alma desnuda. Ella no buscaba perfección técnica, buscaba verdad, y en esa verdad radica su grandeza. Su vida nos muestra a una mujer dividida entre dos polos, la artista poderosa que parecía devorar el escenario y la niña herida que nunca dejó de sentir que no era suficiente. Sus adicciones, sus relaciones caóticas, su intensidad emocional, todo puede entenderse como intentos fallidos de sanar una herida original, la del rechazo y la soledad. Sin embargo, lo que la hace inmortal es que no ocultó esa herida. La convirtió en música. Cada vez que cantaba, el mundo entero podía sentir su dolor, su deseo, su ansia de amar y ser amada. Y por eso, aunque su vida fue breve, su legado es eterno. Muchos biógrafos y psicólogos que han analizado la vida de Janis Joplin consideran que su personalidad mostraba patrones consistentes con trastornos de la personalidad, principalmente límite. Es importante recalcar que no podemos diagnosticar a alguien a distancia y que estas observaciones son especulativas basadas en su biografía y conducta pública. Nunca fue diagnosticada formalmente en vida. Pero también hay que tomar en cuenta los factores culturales, familiares y la vida bohemia de la contracultura de los años 60, lo que hace aún más difícil delimitar un posible diagnóstico. Aunque su existencia fue corta, su impacto fue eterno. Cada grito en el escenario era un testimonio de alguien que podía sentir demasiado, amar demasiado y sufrir demasiado, y aún así, transformar ese dolor en belleza. Janis nunca encontró la estabilidad que anhelaba, pero sí encontró la forma de inmortalizar su alma a través de la música. Su muerte, trágica y prematura, cerró un capítulo doloroso, pero abrió la puerta a la leyenda. Hoy, escuchar su voz es recorrer un viaje de vulnerabilidad y fuerza, de heridas convertidas en arte y de una búsqueda incansable de ser amada.